El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar donde nos escuchen y el momento en el que se conecten a esta emisión de Calentando la Palabra, el programa que hacemos todos los martes y los jueves si escuchan la señal en vivo de la Pedagógica Radio, emisora de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy estaremos hablando de investigación, de las trayectorias de la investigación en la Universidad Pedagógica Nacional, de la investigación que tiene que ver con la educación y de un evento, un acontecimiento muy importante que estamos desarrollando esta semana en la Universidad Pedagógica Nacional, que es la Semana de la Investigación Expandida. Y para eso, pues sin más preámbulos, quiero presentarles a los invitados e invitadas que tenemos el día de hoy. En primera medida tenemos a Catalina Campuzano, que es una amiga de vieja data de esta emisora universitaria y una amiga personal también. Ella es la subdirectora de gestión de proyectos del CIUP, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica, investigadora, creadora colombiana, es doctora en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, es magistra en docencia, licenciada en lenguas modernas, estudios de literatura, periodismo en la Universidad de los Andes, en la Universidad Estatal de San Petersburgo en Rusia. Bueno, Catalina Campuzano, que ha dado muchas vueltas por universidades y por distintas latitudes del mundo. Bienvenida a Calentando la Palabra. Por fin casi no la logro traer a los micrófonos de la Pedagógica Radio. Gracias, Alejandro. Después de 20 años de conocernos, un año de estar uno detrás del otro para poder hacer este programa. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de la Pedagógica Radio. Bueno, también tenemos una invitada internacional en el marco de este importante evento, Analía Solomonov. Es investigadora, curadora, gestora cultural, estudió comunicación visual en la... esto yo no lo sé pronunciar, pero bueno, ya nos dirás tú de dónde es. En Roma, Italia, la carrera de licenciatura en comunicación gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la maestría de estudios curatoriales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en México, pero tú eres argentina. Sí, soy Argenmex. Bienvenida, Analía. ¿Cómo estás? Bienvenida a los micrófonos de la Pedagógica Radio. Muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación, muy conmovida después de escuchar a Mercedes Sosa y pensando justo en estas regiones hermanas, Colombia, Argentina, realmente, bueno, gracias por este espacio. También tenemos a Diego Fernando Estupiñán Duque, ingeniero industrial, con posgrado en gerencia de proyectos, profesional especializado de la subdirección de gestión de proyectos del Centro de Investigaciones CIUP de la UPN y que me acaba de decir que lleva mucho tiempo entendiendo los procesos de investigación dentro de la Universidad Pedagógica y haciendo parte del CIUP. Diego, un gusto tenerlo acá en la Pedagógica Radio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento y honrado de estar acá hablando de investigación en la UPN. Perfecto, me parece muy interesante este grupo de invitados, invitadas que tengo el día de hoy en Calentando la Palabra. No se les olvide que en el máster de esta emisora universitaria está Mario Enríquez. En la producción está la señora Yolanda Barrantes y Diana Torres.
y en las comunicaciones, las redes sociales y el diseño gráfico está Laura Chávez. Y bueno, pues yo que soy Alejandro Sepúlveda, que les habla el día de hoy. Yolanda está por ahí en el registro fotográfico y haciendo pues toda la producción de este Calentando la Palabra del día de hoy. Entonces empecemos conversando de lo que ha significado en primera instancia la investigación dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, Diego. Creo que es importante que recojamos un poco esa trayectoria histórica, pero no solamente en términos de los proyectos, de los semilleros, de lo que hace cotidianamente los maestros, sino también de la importancia que tiene la investigación para la universidad que da línea en el país frente al tema educativo. ¿Qué ha significado eso en todo este tiempo que usted ha estado ahí? ¿Cómo ha sido la investigación dentro de la Universidad Pedagógica Nacional? Bueno, pues es una pregunta muy interesante. La verdad, la investigación, pues obviamente en el marco de la universidad, pues es algo que está inmerso en la profesión de los licenciados y en el alma de la universidad. Por ello es que se ha creado estos escenarios, estos espacios, herramientas como la Semana de la Investigación, que pues ha tenido transformaciones a lo largo de la historia para precisamente poder visualizar en diferentes ámbitos qué produce la universidad, qué producen nuestros grupos, nuestros investigadores, semilleros, estudiantes, y por ello es que se crean estos espacios para precisamente mostrar a la comunidad nacional e internacional qué hace la universidad a nivel de investigación. Uh-huh. Bueno, Catalina, creo que es importante plantearnos esa discusión, ¿no? La relevancia que puede tener, pues primero la naturaleza misma de nuestra universidad pedagógica como educadora de educadores, y en ese sentido, ¿cuál es el reto en términos de la investigación? ¿O cuál ha sido? Mira, Alejo, cuando la gente habla de la Universidad Pedagógica Nacional en el país y por fuera, pareciera que fuera una universidad pequeña en términos de lo grande de las universidades que tiene este país. Una universidad mediana, diría uno, en tamaño, en número de estudiantes, en número de maestros. Sin embargo, en términos de investigación, es una universidad con una trayectoria que cualquiera que se acerque a sus productos recientes o anteriores, digamos, en el tiempo, en esa trayectoria, se va a dar cuenta que lo que hay ahí es una producción de conocimiento pedagógico, educativo, didáctico, evaluativo, de las prácticas de investigación en aula, por ejemplo, de temas, de todas las posibilidades de las artes, de la Facultad de Artes, de la Facultad de Ciencias de Educación Física. Es una universidad que se piensa el cuerpo, es una universidad que se piensa las políticas públicas en educación, también frente a estos momentos muy críticos, que no son estos momentos, porque usted mira la trayectoria para atrás. Y evidentemente la pedagógica siempre ha tenido que decir mucho frente a la política pública educativa de este país. Entonces, no solamente por su naturaleza asesora del Ministerio de Educación, sino también pues porque la innovación pedagógica que hay acá pues es impresionante en todas las áreas del conocimiento. Es un laboratorio la Universidad Pedagógica para los educadores, para las políticas, pero también en términos de la innovación. Bueno, Diego, cuéntenos un poco estas trayectorias de la Semana de la Investigación, en lo que usted se acuerda, cuántas han sido, digamos, cómo inició esta idea para que hoy tengamos una Semana de la Investigación expandida. Bueno, haciendo memoria, puedo comentarles que siempre desde el CIUP hemos tenido la idea de visibilizar la investigación. Lo que la profesora Catalina nos menciona, pues tenemos que socializarlo, apropiarlo y pues obviamente mirar su impacto. Entonces surgió la idea por los diferentes años, por allá en el 2006-2007, de hacer un congreso internacional y seminario nacional. Eso es, digamos que los primeros recuerdos que yo tengo de este tema. Se unieron 4 instituciones, dentro de lo que me puedo acordar, con la Universidad de Antioquia, para hacer este congreso internacional y seminario nacional. Y se planteó la idea que este evento se hiciera cada 2 años.
Recuerdo que, por ejemplo, en el 2007 se hizo en Bogotá, en el 2009 se hizo en Medellín, y obviamente fue creciendo, invitados de Estados Unidos, de Centroamérica, de Suramérica, puedo recordar de Brasil, Argentina, de los países europeos, también obviamente invitados nacionales de diferentes instituciones y aliados de la universidad, siempre en investigación. Y de ahí surgió la idea, tuvo unos eventos muy importantes, con grandes avances en el tema de la investigación, grandes discusiones. Y posterior a ello, se repensó la idea. Algunos años se volvió a pensar cómo podríamos mejorarlo, cómo podríamos cambiarlo, cómo podríamos crear nuevas ideas para socializar la investigación. Y llegamos a lo que tenemos hoy, la Semana de la Investigación Expandida, que también ha tenido su evolución. Al principio, Semana de la Investigación. Se hizo también Semana de la Investigación cuando estuvimos en pandemia. Digamos, hay muchas anécdotas que contar en torno a este evento, que es uno de los principales eventos de investigación en la universidad, porque recoge muchas aristas de lo que se produce en la investigación de la UPN. Bueno, y dentro de esos distintos años, distintas versiones de la Semana de la Investigación, ¿ha habido algunas temáticas particulares y qué determina esas temáticas? ¿Han sido coyunturales por algunos momentos de la discusión sobre la educación en el país? O bueno, de lo que usted recuerda, ¿cómo se ha tramitado eso? Bueno, siempre se ha tenido como unas temáticas, digamos que los eventos siempre se están en torno a temáticas, ejes, áreas. Digamos que también de acuerdo al momento en que se está viviendo la semana o el evento que se quiere hacer. Puedo mencionar políticas públicas, también temas de pedagogía, de infancia. Bueno, hay muchas temáticas que provienen también obviamente de las líneas de los grupos, de las modalidades que la misma universidad va dando línea, y que obviamente son la base de la investigación en nuestra institución. Como la profesora Catalina lo mencionaba, la universidad siempre ha tenido mucha influencia en las políticas públicas, en la pedagogía, en la educación, pero también hay muchos otros temas como la innovación, que han estado presentes en la Semana de la Investigación. Por ejemplo, en cuanto a el tiempo de la pandemia, también hubo mucho énfasis en ese tema, porque obviamente era algo que nos estaba afectando a todos, y en torno a ello también se ha discutido sobre la investigación frente a todas estas temáticas. Listo. Diego, muy importante todo este contexto histórico que nos ha dado sobre la Semana de la Investigación. Vamos a escuchar la pieza de contexto que preparó Yolanda Barrantes para el programa del día de hoy, para ponernos ya en sintonía de lo que viene durante esta Semana de la Investigación. Escuchemos atentamente y seguimos calentando la palabra. La Universidad Pedagógica Nacional organiza desde hace varios años una Semana de la Investigación como evento institucional para visibilizar y difundir la investigación en la universidad. En ediciones recientes, la UPN ha presentado el evento bajo la formulación Semana de la Investigación Expandida, entendido como una expansión del formato, con actividades a lo largo del año, en sus sedes y modalidades presencial y virtual, y vínculos con proyectos, observatorios y museos universitarios, comunicados y micrositios del CIUP describen este enfoque. Dirección de Gestión de Proyectos, SGP-CIUP, del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional es la unidad responsable de convocar, coordinar y publicar la programación semanal, con la participación activa de vicerrectorías y las distintas facultades. Para este 2025, la UPN viene desarrollando la 7ª Semana de la Investigación Expandida del 20 al 24 de octubre, lo que indica que este formato expandido o la numeración de ediciones llega a su 7ª versión este 2025.
Las ediciones recientes incluyen conversatorios inaugurales con invitados internacionales, talleres, paneles, presentaciones de semilleros y proyectos de intervenciones artísticas, transmisiones en vivo y actividades distribuidas entre las sedes de la calle 72, Valmaría y UPK, además de convocatorias internas de inscripción y criterios entre docentes, estudiantes, egresados y semilleros. Esto muestra continuidad institucional del evento, incluso antes de la denominación expandida. En comunicados institucionales de 2024 a 2025, la universidad comunica que la semana se expande y que para este año se ha planteado como una agenda que se despliega durante el año y culmina en una semana central. El lenguaje institucional explica la decisión de ampliar el alcance y las modalidades. Al respecto, nos habla el profesional Edwin Peña, quien hace parte del CIUP. Hola, mi nombre es Edwin Peña y hago parte del equipo de gestores de la Subdirección de Gestión de Proyectos CIUP, adscrita a la Vicerrectoría de Gestión Universitaria. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de la Pedagógica Radio, a su equipo de trabajo de nuestra emisora de la Pedagógica Radio y a la mesa que hoy nos acompaña. Frente al tema de la Semana de la Investigación, podemos mencionar que es una de las estrategias que tiene la Subdirección de Gestión de Proyectos para socializar los resultados de los proyectos de investigación que se gestionan desde esta unidad y otros que se realizan desde el área académica y con el proyecto de egresados. En esta versión de la semana tenemos la socialización de proyectos de convocatoria interna, con proyectos externos o mejor cofinanciados, y la socialización de trabajos que están a punto de culminar de los estudiantes de últimos semestres de nuestros programas de pregrado y posgrado. De la misma forma tenemos participación de egresadas y egresados que han desarrollado proyectos de investigación producto de su formación académica. La Semana de la Investigación se ha venido posicionando como un espacio que permite el intercambio de saberes en áreas de investigación o mejor líneas de investigación comunes. En cada uno de los paneles que hemos podido tener en esta versión del evento central del 2025, porque hemos tenido eventos durante todo el año en el marco de una agenda académica, hemos podido evidenciar unos diálogos comunes entre cada uno de los investigadores e investigadoras de diferentes facultades. Ahora se me viene a la memoria el día martes pasado tuvimos un diálogo muy asertivo entre profesoras de educación infantil y profesoras de la Facultad de Artes, en el cual se estableció un diálogo muy interesante alrededor de la categoría infancia y del cuerpo. Estos diálogos, estos intercambios permiten crear unas redes que fortalecen la investigación que se realiza en la universidad y que gestionamos desde esta unidad. La intención de que sea expandida nos permite escuchar varias voces, escuchar las voces de diferentes actores que hacen un esfuerzo por realizar investigación y fortalecer las misionalidades de la universidad. Esperamos seguir contando con el aporte de muchos maestros y maestras que ya están jubilados, pero que creen en el evento y creen en que los estudiantes necesitan de estos espacios para fortalecer su formación. Expandida no es solo un título de marketing. La expansión implica articular actividades a lo largo del año y en múltiples espacios como sedes, observatorios y museos, promover modalidades artísticas y comunitarias, además de los formatos académicos clásicos y fortalecer la visibilidad de grupos y semilleros. Esto ha sido un cambio de enfoque que aparece explícito en los comunicados institucionales de la UPN. En síntesis, la Semana de la Investigación Expandida de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia se ha consolidado como un espacio académico vital para la socialización del conocimiento y el fortalecimiento de la cultura investigativa institucional, surgida como un encuentro anual de divulgación científica, que ha evolucionado en los últimos años hacia un formato expandido que reconoce la investigación no solo como producción académica formal, sino también como una práctica articulada con la creación, la pedagogía crítica, la acción comunitaria y los procesos interculturales. Estás escuchando Calentando la Palabra por la Pedagógica Radio. Escuchábamos
Escuchábamos entonces la pieza de contexto que preparaba Yolanda Barrantes para el día de hoy, y en la pieza, si lo notaron, estaba la voz de Edwin Peña, que es el coordinador de esta 7ª semana de la investigación expandida. Pero bueno, sale Diego y entra Darling Guerrero, que también es una amiga de hace mucho tiempo, investigadora, creadora, documentalista, magíster en estudios artísticos de la Facultad de Artes ASAP, de la hermana Universidad Distrital. Es comunicadora social, periodista de la Universidad Minuto de Dios, con estudios de realización documental en la EICTB, que tienes que decirnos qué significa esta importante Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, por supuesto, una institución también. Es documentalista, nominada a los premios India Catalina en la televisión colombiana, bailarina aficionada de tango y danza, promotora cultural de lectura, ha trabajado en la Biblioteca Nacional, la Organización de los Estados Iberoamericanos, en zonas del Pacífico colombiano, Pasto, Tumaco, Caquetá, Putumayo. Actualmente se encuentra en la etapa de producción de un largometraje documental, Agua, Abuelita, en codirección con el pionero y maestro colombiano Fabito Medellín. Ella es profesional de divulgación de investigación y comunicación pública de ciencia en la Subdirección de Gestión de Proyectos. Darling, buenos días. Bienvenida a Calentar la Palabra. Hola Alejo, y buen día a todos los compañeros de la mesa y nuestro máster que está allá al fondo. Sí, está muy bien, tremendo perfil que preparó Yolanda Barrantes de Darling. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de esta 7ª semana de la investigación expandida. Entonces decía la pieza de Yolanda que esto no es solamente un apellido, ¿cierto? Esto de la semana de investigación expandida tiene que ver con unas apuestas particulares y que seguramente está relacionado con esas trayectorias de las que hablaba Diego hace un momento. ¿Por qué no nos cuentan, Darling, cuéntanos cuál es el sentido entonces de pensar la semana de la comunicación en esta dimensión de lo expandido? Vale, Alejo. En esta 7ª semana de la investigación expandida, planteamos desde la mirada interna dentro del CIUT poder encontrar cruces, caminos, encuentros, aperturas entre esas áreas de trabajo de investigación que ha tenido históricamente el CIUT. Me refiero, por ejemplo, a proyectos internos, a proyectos externos, esta línea de investigación que nos conecta a grupos semilleros, líneas y proyectos de investigación, pero también conecta esas alianzas y esos diálogos externos que la investigación siempre requiere para potenciarse, ¿no? Un poco esta idea de lo expandido también nos lleva a pensar a encontrarnos voces distintas, ideas distintas, caminos distintos, prácticas distintas, pero también hace un llamado al mix, ¿no? A esa esencia que tenemos de que nos gustan muchas cosas, nos llama la atención hacer muchos tipos de producciones en diferentes áreas, y que muy de fondo en su esencia está también cuestionando, colocando una mirada crítica acerca de esas formas en las que creamos, producimos, sentimos y pensamos los conocimientos. Parte de estos cuestionamientos también ha sido pluralizar estas ideas sobre investigación, investigaciones, ¿cierto? Miradas, porque no tenemos una sola mirada, y la investigación para construirse, para elaborarse como práctica, requiere ese diálogo inter y transdisciplinar, intercultural, interdisciplinar. Ayer que en el panel de interculturalidad se dio un debate enorme, profundísimo, muy importante, con más de 7 profesores acerca de qué es interculturalidad y todas las miradas críticas dentro del panel sobre esta idea de lo inter, que nos interesa mucho poder dimensionar, y que ya la profesora Catalina nos contará un poco más cuál es esta mirada interseccional que también buscamos poner sobre la mesa.
para abrir estos otros diálogos. Justamente, Catalina, quería saber cómo se materializa esto que nos está planteando Darling. Pues mira, considero que la Subdirección de Gestión de Proyectos, el SUB, históricamente ha tenido una mirada muy amplia de la investigación también. Ha sido una mirada inclusiva que de hecho cada uno de sus subdirectores ha ido también enriqueciendo, porque además venimos de diferentes áreas, cada una de los que hemos atravesado este lugar. Y por supuesto, cada uno de los gestores y gestoras de esta subdirección se han ido formando, se han ido también informando, y su trabajo con la investigación se ha ido también profesionalizando. Eso hace parte de esta materialización, pero en este caso, en la semana en particular, como una de las estrategias de socialización, también la pregunta es cómo salimos de la simpleza de la socialización. ¿Cómo pasamos de la socialización a la apropiación? A que estos debates tengan unos lugares distintos de enunciación, pero también no solo distintos, sino de un impacto, digamos, que también permita llegar a otros actores y a otros lugares. Y lo expandido permite eso. Al final lo expandido es también estar en diferentes tiempos y espacios. Por eso nuestra semana empezó en enero, no empezó en octubre. Es una semana expandida también a lo largo del tiempo. Y empezó en enero en la Facultad de Ciencia y Tecnología con un debate muy interesante sobre IA. Y, por ejemplo, se ha ido también expandiendo en los territorios de la universidad. Es una semana que ha estado presente en UPK, que ha estado presente en Valmaría, en este tiempo, digamos, a lo largo de este año. Pero también lo expandido está en la materialidad. La materialidad de lo expandido es que, por ejemplo, como parte de la estrategia de apropiación, estamos volviendo al cartelismo popular, para poder divulgar el conocimiento que producimos en la universidad pedagógica. Y esa es una materialidad distinta. Por supuesto, también están los libros. El libro de la semana del año pasado, que estamos terminando justamente de pulir ahorita, pues son unas materialidades más del orden tradicional. Pero llevar esto al cartelismo popular para que los chicos, las chicas y les chiques también puedan tener otro tipo de materialidades del conocimiento puestas allí de sus maestros, maestras y de sus procesos de reflexión, pues consideramos que eso expandido corresponde también a ello. En ese sentido, hay una apuesta dentro de esta séptima semana de la investigación expandida y tiene que ver también con la manera como se traduce los ejercicios de investigación a lenguajes más cotidianos, ¿sí? Como pues no se queda solamente en el libro, en el artículo científico, en el lenguaje académico, sino que eso trasciende también para que otros se puedan enterar y que puedan conocer, puedan acceder justamente a eso. Y creo que un poco el vínculo de esta semana, séptima semana de la investigación expandida con Analía tiene que ver con eso. Analía ha venido trabajando desde los museos, desde la investigación colectiva, participativa, un montón de elementos que tienen que ver con lo arquitectónico, que tienen que ver con el territorio, con el arte, con un elemento que vincula. ¿Cómo estuvo este escenario, este evento que se organiza en la Universidad Pedagógica y esta invitación que te hacen, cómo te interpela? Bueno, me interpela en muchos sentidos pensar la investigación expandida desde un museo y pensarla también desde el campo universitario, el campo académico. Habilita, visibiliza otras formas creativas y críticas también, y activa y valida el conocimiento como una creación colectiva, esto que mencionabas tú, ¿no? Y el museo evidentemente está trabajando hace tiempo también. El museo lo digo como el Rosa Galisteo, el museo en el que trabajé, y los museos en este nuevo paradigma, ¿no? De qué significa un museo abierto, qué significa la comunidad ingresando a estos espacios y apropiándoselos. Y pensar desde ahí la investigación expandida es pensar también al visitante no como un mero espectador, sino como un participante activo, crítico, que construye, ¿no? El museo junto con la comunidad construye este espacio de investigación-creación
Y de alguna manera también entra en quiebre con esta mirada moderna que imponía un vínculo unilateral, ¿no? El museo que enseña, el museo que dicta, el museo que dice que sí y que no. Entonces, bueno, en el Rosa lo que trabajamos justamente es pensar cómo construir ese campo creativo, cómo transformar también, hacia el ejercicio de convertir en verbo, ¿no? Investigar y expandir, que me parece que también ahí hace un ancla muy, muy potente con el cuerpo, ¿no? Como Catalina estaba poniendo sobre la mesa, ¿no? Investigación expandida automáticamente nos lleva al movimiento, ¿no? Y creo que eso es muy importante, muy innovador también sumar a esta palabra investigación, que tiene como una genealogía tan fuerte, ¿no? Con un pasado tan contundente. Expandida me parece que es la oportunidad también de mover el cuerpo, de explorar. Y en el Rosa trabajamos muchísimo eso con la comunidad, ¿no? Desde un principio. Pensamos en que había que construir una política pública, sumarnos a una política pública cultural que ya venía trabajando el gobierno socialista de la provincia de Santa Fe. Justamente incorporó en el nombre del ministerio, se llamaba Ministerio de Innovación y Cultura, esta palabra que salió aquí también en la mesa, justamente apelaba a esta idea de lo colectivo, a esta idea de abrir las puertas y salir, de mostrar lo que estábamos trabajando dentro del espacio. No son solo obras, no es una reserva cerrada, no es un montaje y desmontaje, sino el Estado es gente trabajando. Así que el museo también reflejaba eso, gente trabajando, un equipo que habilitaba justamente pensar, a mapear, por ejemplo, una ciudad con la participación de casi 250 personas que llegaron al museo y nos contaron dónde estaba anclado ese museo. En 2016, artistas como Lian Chali, que en la pared pinta ¿qué es un museo? Una pregunta que reverberó durante muchos años, ¿no? O sea, como que una pregunta que nos interpela todo el tiempo, ¿no? Y que nos permitió construir un plan museológico activo, que fue mutando también, pero que respondía a un poco esto que se planteaba, ¿no? Desde dónde se instala la Semana de la Investigación Expandida desde un contexto, ¿no? Entonces también acercar a la gente, a la comunidad, a contarnos dónde está anclado ese museo, permite también como actualizarlo, ¿no? Permite como despertarlo. Y eso fue en lo que profundizamos. ¿Y qué me significa estar aquí en representación también de muchos otros, agradeciendo también a la Universidad Nacional de Rosario, que es con quien se hace el vínculo para que pueda estar aquí hoy? Pues bueno, justamente es habilitar a esos cuerpos a que se encuentren, a que dialoguen, a que concuerden en cosas y en tantas otras no, y que en esa ida y vuelta volver a nuestros contextos con nuevas miradas. Me voy también con muchísimas preguntas y muchas ideas en relación a lo pedagógico, ¿no? ¿Qué significa la curaduría pedagógica? ¿Qué significa la palabra pedagógica dentro de un espacio museístico? ¿Qué significa la palabra educación, ¿no? Que para mí entra en crisis también con esta idea unilateral todo el tiempo, ¿no? ¿Quién enseña a quién? Y bueno, y hacer un hincapié, por supuesto, en el trabajo de mediación, ¿no? Que también es algo tan importante hoy en día. Es la frontera, digamos, que hay que disrumpir entre la persona que entra a un museo y quienes estamos ahí trabajando. Fíjense cómo ahí hay un diálogo implícito. En la charla de apertura de la semana, tú hablabas de esta idea del museo tomado, justamente para plantear esa idea de que el museo deje de ser ese lugar ritualizado del experto que sabe de arte y que pueda ser abierto, que pueda salir al territorio, que pueda tener un diálogo con la comunidad, con el vecino. Y creo que justamente expandir la investigación tiene que ver justamente con eso. Sí, es como la metáfora perfecta, la del museo tomado, es para la investigación expandida. ¿Cómo
en lógica también de las actividades que se desarrollan dentro de esta séptima semana de la investigación expandida, está dispuesto un poco esta enunciación que ha hecho Analía también desde su apuesta? Pues desde muchos lugares. Considero justamente ahorita, hace una hora, empezó nuestros paneles de educación rural. Y se nos vinieron 30 pelados y peladas de la normal de Gachetá con su maestra de investigación, porque en las normales se investiga. Y estos ejercicios investigativos de la normal de Gachetá vienen a ser panelistas, no vienen a escuchar a los grandes maestros, aunque también el profesor Posada, nuestro querido maestro, educador popular, pero además experto en sistematización de experiencias, nos está acompañando. Y ahí hacemos real, a propósito de tu pregunta, ahí se materializa el tema intergeneracional también de la investigación, que es una de las cosas que me enamoran de la escuela en general, de la universidad en general. Esta posibilidad intergeneracional, ¿no? Están los chiquitos de 10º, de 11, están los chiquitos más chiquitos, pero también está el maestro que tiene toda esta trayectoria. Y yo creo que allí tiene que ver también la universidad, cómo nos conocemos y nos reconocemos todos como productores de conocimiento, todos y todas y todes. Y esos productores y productoras de conocimiento y esos conocimientos, saberes, territoriales también, como se expresan en la universidad. Aquí precisamente ha pasado investigadores e investigadoras por esta radio contando cada una de las experiencias territoriales, y eso es lo que se concentra de alguna manera también, porque lo expandido también se concentra en un evento de estas características que despliega toda la posibilidad investigativa de la universidad. Y en ese sentido, pues creemos que la Semana de la Investigación es más también como un acto montado, un acto permitido desde la política del cuidado de todas y todos, también en este reconocimiento, ¿verdad? Nuestros procesos de selección cada vez también son más abiertos, nuestros procesos de lectura de las propuestas cada vez se hacen más desde un orden de la pertinencia, más que desde otros lugares. De la inclusión o no inclusión y el silenciamiento de qué investigamos y qué no. Y creo que esos son unos grandes avances para la universidad, sobre todo también teniendo en cuenta el tema de qué nos motiva esta semana, que son nuestros 70 años UPN, y nuestra posibilidad también de referirnos al maestro Valls. Y en ese marco es que nos permitimos trabajar ese tema de la política del cuidado, la investigación como política del cuidado también. Sí, es un año de balance, ¿no? O sea, termina siendo muy importante estos 70 años en lógica de eso. El año Valls-Borda también se acomoda muy bien y justamente ese diálogo inaugural convocaba a la profe Lola Sendales, a la profe Patricia Brión, terminó Alfonso Torres también ahí en la tarima de manera muy interesante. Pero bueno, yo quisiera que me contaran un poco cómo fue el proceso justamente de selección de la convocatoria, más bien para la participación en esta séptima semana de la investigación expandida, cómo funcionó, pero además acudió la gente de manera masiva a participar activamente de esta semana, que seguramente las otras había pasado, pero creo que esta semana fue como un llamado muy importante para que la gente pudiera contar esas experiencias que tenía, gente que viene de la ruralidad, gente que viene de otras experiencias, gente que hace otro tipo de trabajos más relacionados con la comunicación, con el arte. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, aquí te cuento un dato clave que estamos trabajando dentro del CIUT. Estamos partiendo de esta pregunta de cómo hablamos de la investigación, cómo hablamos de los conocimientos, cómo hablamos de la ciencia, cómo hablamos de lo que hacemos. Pues porque en el hacer, pensar, sentir está esa investigación. Y en ello estamos planteando, explorando maneras, formas
de presentar y crear una estrategia de comunicación pública de la ciencia. La Semana de la Investigación es uno de los ejes transversales, fundamentales, de este proceso de comunicar el conocimiento, que amplía y que es una de las esencias fundamentales del ejercicio de la investigación en cualquiera de sus miradas. El poder hablar con otro, el poder contárselo a otro por medio de la radio, por medio del video, por medio de un texto, el poder compartir con el otro y crear junto al otro. Esto lo cuento porque parte de esta respuesta que hemos tenido en la propuesta de la Semana de la Investigación junta la trayectoria de la Semana de la Investigación que ya nos contaba Diego, entonces junta sus formas, las maneras en que ha consolidado internamente su manera de organizar las ponencias, de organizar las temáticas. Aquí les cuento que tenemos una imagen preciosa que nos trae una frase bella que nace de un ejercicio de investigación que compartíamos también en UPK, donde estuvimos al principio de esta semana, donde decíamos, bueno, que en la investigación de fondo están palpitando esos conocimientos pedagógicos que cambian mundos. Y alrededor de esta imagen, esta idea surge porque hicimos un ejercicio de análisis junto con Elsie Rodríguez, otra compañera del equipo de coordinación de la Semana de la Investigación que está allá ahorita con Edwin, sudándola en las ponencias, en la moderación, en los pendones, bueno, todo lo que hay que hacer allí, donde reflexionábamos, bueno, entonces juntemos cómo se llaman nuestros programas formativos dentro de la pedagógica, cómo se están nombrando nuestras facultades y además los campos de conocimiento que aparecen dentro de las propuestas de los proyectos de investigación internos y externos que nosotros gestionamos dentro del CIUT. A partir de ese cruce de información, entonces nace esta imagen que está llena de color, llena de movimiento, de conexiones, que nos habla de esos conocimientos pedagógicos que cambian mundos. También nosotros tratando de explorar cuál es la panorámica que desde el CIUT nosotros tenemos de la investigación, porque creo que es importante mencionar que todos sabemos que la investigación que vemos en el CIUT no es toda la investigación de la Universidad Pedagógica. Es tan grande la investigación de la Universidad Pedagógica en sus proyectos curriculares, desde los trabajos de grado de los estudiantes en cualquiera de los programas, desde la práctica diaria, desde los proyectos de facultad, que esta panorámica es gigantesca. No se puede contener en una sola fotografía si lo pusiéramos en los términos audiovisuales. Pero un poco haciéndonos esa pregunta, empezamos a trabajar la estrategia y entonces algo que caracteriza esta 7ª semana de la investigación expandida es la forma de hacer la difusión para que la gente se acercara y se inscribiera. Allí entonces acudimos a la radio y hicimos cuñas radiales, aquí con la Pedagógica Radio también. Las hicimos también con los compañeros del equipo, probándonos aquí para atraer la gente porque además hay relaciones muy cercanas que permiten que estas voces de nuestros compañeros que son reconocidas porque son los gestores de estos procesos pudieran atraer también esta presentación de ponencias. Estos 15 ejes sobre los que se montaron las 85 ponencias que se están socializando en estos 4 días de la semana, de lunes a viernes, surgen de estos ejes temáticos y de estos ejercicios que te cuento de análisis también. Cada uno de los ponentes pues inscribió a los ejes temáticos su ponencia y a partir de ello entonces ellos hacen la socialización de sus proyectos. Creo que otra cosa muy importante que hace que la gente esté muy cerca de la Semana de la Investigación es que les permite el encuentro, porque además no solamente está el ejercicio de presentar la ponencia, que es el habitual, sino que también está el ejercicio del diálogo. Entonces, por ejemplo, ayer teníamos una imagen de un salón totalmente abierto, donde se rompieron las líneas de las sillas, donde todos se sentaron alrededor, donde estaban dialogando egresados, se encontraron profesores de diferentes generaciones, vino gente de los territorios. Entonces creo que también ese otro diálogo de saberes que se enuncia desde la pedagógica nos permite esa posibilidad de que la semana se potencie de esta manera. Quiero contarte que hubo más de 100 postulaciones y además estábamos sincrónicos también con transmisiones en vivo. Todos los días tenemos ponencias, transmisiones y haciendo el ejercicio de difusión también de poder compartir piezas comunicativas permanentes sobre cada uno de los paneles. También hemos extendido un diálogo y por supuesto la potencia del internet, el correo electrónico, el WhatsApp nos ha funcionado mucho, hemos hecho mucho trabajo también articulado con las otras dependencias, entonces creo que allí está un poco como esa imagen que teníamos del auditorio lleno escuchando a la profe Lola y el diálogo, allí nos estaba mostrando un poco toda esa tradición que trae atrás la Semana de la Investigación. Muy importante esto, también quisiera saber, en medio de toda esa magnitud de apuestas, temáticas, discusiones que proponían los postulantes, ¿cómo distribuyeron temáticamente eso? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se organizó?
porque veo ahí como unos ejes en los cuales está articulada la cosa, que tiene que ver educación popular, interculturalidad, investigación, prácticas y reflexiones pedagógicas, formación docente, bueno, en fin, hay como un sinnúmero de ejes sobre los cuales han venido vinculándose los diálogos entre investigadores y entre prácticas, pero cuéntenos un poco cómo fue que terminó esto constituido allí. Realmente la semana siempre ha tenido, y digo siempre de estos 20 años que Diego nos contaba al inicio, siempre. O sea, hay unos temas que en la universidad están profundamente posicionados. Y profundamente posicionados pues también, y no son los temas por los temas, es que los grupos de investigación de la universidad pueden tener más de 40 años. Y en esos 40 años, si uno lleva 40 años hablando de inclusión educativa, pues un tema que es muy fuerte en esta universidad es la inclusión educativa. Y tiene muchas aristas y lo han tratado desde diferentes enfoques y hay autores más del orden popular y hay otros que no. Y hay unos más del orden crítico y hay otros más del orden instrumental, porque en la escuela eso también existe. Y en ese sentido, pues nuestros grupos son los que dan la línea también de las mesas. Estamos hablando de que la Universidad Pedagógica Nacional tiene aproximadamente 120 grupos de investigación. Y estamos hablando de que la participación de los docentes y las docentes en estos grupos pueden ser alrededor de unos 600 investigadores e investigadoras. Es decir, es una universidad que muy distinta al comportamiento de la nación en términos educativos y de ciencia y tecnología. Es una universidad que no tiene tan segmentado esto de quiénes son y quiénes no son tan investigadores. Y eso es muy importante. Esta, digamos, también posibilidad de que tú estás en un grupo de investigación, así lleves un año o así lleves los 50 años montando el grupo. Y eso me parece clave. Entonces, en ese sentido, como son los grupos los que dan finalmente las líneas de trabajo de la semana, son los proyectos también. Fíjate que este año se definió, por ejemplo, que la socialización podían hacerla tal vez de 3 años atrás. Claro, el CIUP gestiona todos los años alrededor de 50 proyectos internos. Estoy dando vamos creciendo, lo cual nos alegra mucho y que sigamos en ello. Pero también está la posibilidad de socializar los proyectos de afuera. Tenemos muchos proyectos del orden interinstitucional y cofinanciado. También hubo un cambio allí o una inclusión o una retoma, voy a decirlo así, de la posibilidad de que estudiantes con sus trabajos de grado en finalización pudieran participar. El evento de semilleros que es esta tarde, tenemos 20 semilleros, 40 pelados que van a estar mostrándonos sus nuevas preguntas, como lo decía la vice en la inauguración. Entonces hay unas líneas, evidentemente formación docente es una línea de trabajo fuertísima. No hay manera de que no pongas un eje, es como más que evidente. Pero por supuesto esto lo definen los grupos, el tema de lenguajes y literaturas, los temas de memoria, de derechos humanos, los temas de interculturalidad, los paneles de ayer que estuvieron, finalmente se interculturalizaron también los paneles, llegaron los dos paneles, terminaron juntos en el mismo panel. Entonces, fíjate que van pasando también como estos gestos que no los da una programación que está montada toda desde el principio. Es una semana que está viva y pues es una investigación en la universidad que está viva y que sigue creciendo. Eso está, o sea, de manera maravillosa se sale también un poco del control de lo que generalmente es un evento. Vamos a ir cerrando nuestro programa del día de hoy, pero quisiera que Analía nos contara, bueno, pues tu apuesta en el marco más bien de esta séptima Semana de la Investigación Expandida, y también qué te llevas, ¿no? ¿Qué te llevas de la Universidad Pedagógica Nacional, de esta experiencia, de este intercambio, de este diálogo con otros investigadores, con estas perspectivas muy nuestras, muy colombianas, muy desde la Universidad Pedagógica Nacional?
¿Cómo percibes eso que está pasando durante estos 4 días? Bueno, mientras los voy escuchando también voy construyendo todo esto que preguntas, ¿no? Que pones sobre la mesa. Me he sentido acompañada con un recibimiento sumamente cálido, con un equipo de trabajo que me sonrió todo el tiempo. Digo, son como pequeños detalles que después significan muchísimo en la memoria y que también de alguna manera permiten que esos lazos que se generan durante unos pocos días permanezcan en el tiempo, ¿no? Como que acciones que reverberen y que permitan que a partir de hoy también haya un puente entre la UNR y la UPN como más fortalecido. ¿Qué me llevó? Por ejemplo, estaba pensando cómo museo tomado o investigación expandida podrían sonar como un oxímoron, ¿no? O sea, museo tomado, la investigación expandida, o sea, esos nombres tan potentes que nos pone a pensar, ¿no? Museo tomado como una toma de la gente tomando el museo, pero también como una toma de las obras que invadieron todos los espacios del museo y que en un punto también, como el cuento de Cortázar, expulsan a la gente, y también esa expulsión habilita a cerrar las puertas de un museo y a pensar qué sucede en la calle, ¿no? O sea, en algún momento salir a la calle para volver después desde otro lugar, ¿no? Y creo que la investigación expandida también tiene que ver con eso, tiene que ver con esa convocatoria abierta, viva, con un equipo de trabajo que abordó desde la imaginación, el deseo y el cuidado también este espacio, ¿no? Que habilitó a expandirlo y que no fuera una cosa centralizada en un tiempo, ¿no? Que esta enunciación de que sea durante todo un año lo que habilita en realidad es que en todo momento estamos investigando y estamos creando. Esta idea de que todas y todos somos esta posibilidad de investigar y expandir también nos compromete, ¿no? O sea, ese lugar de pensarnos como un cuerpo que investiga también nos compromete con una realidad, con un contexto. Eso es también de las cosas que me llevo, ¿no? Y esta idea de construir un programa en función de esa sensibilidad de escucha, ¿no? Automáticamente convierte el gesto de una universidad en una comunidad, ¿no? Que va más allá de las puertas de la UPN y que propone un ida y vuelta con la gente, ¿no? Con la gente que habita la ciudad, con la gente que habita Colombia. Y eso es me parece que la semana de investigación expandida en realidad es una gran convocatoria de compromiso con el contexto, con lo que nos atraviesa en este tiempo, no solo a Colombia, sino a toda Argentina y a todo el mundo, ¿no? Un momento de una reflexión muy profunda, pero también que esa reflexión se convierta en una acción y un compromiso. Y bueno, me voy con todo eso, ¿no? Con pensar museo tomado como una imagen, como una forma estética también, con pensar investigación expandida como una imagen, como una forma estética, porque creo que también tenemos que expandirnos hacia esa, qué imagen estamos construyéndonos también de nosotros mismos como cuerpo, pero también de todos estos cuerpos en conjunto. Así que me llevo un montón. Me voy muy, muy sensible, ¿no? Como muy tocada también por la experiencia. Y bueno, en cuanto terminemos esta experiencia en la radio, agradecida por este espacio de visibilización, la voz, de darle voz a lo que estamos haciendo, pues me voy a las mesas a ver qué está pasando por allá. Por supuesto, quiero agradecerles a Darling, a Catalina, a Analía por venir a los micrófonos de la Pedagógica Radio y compartir esto. Tenemos que hacer otro programa después de que termine la semana y hacemos un balance. Eso, por favor, agéndense de una vez. Agradecemos también a todo el equipo de la producción de la Pedagógica Radio, a la gente que está escuchándonos especialmente allá en la sabana occidental de Bogotá. Por favor, todos sus comentarios en las redes sociales de la Pedagógica Radio, háganos saber qué piensan, qué opinan, cómo sienten estos programas. Un abrazo para todos y para todas y seguimos con Gabinete de Curiosidades acá en la Pedagógica Radio. Un abrazo. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.
Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.